Saludos amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la resolución de triángulos del tipo rectángulos. Sí, ya, primero hay que saber qué es un triángulo rectángulo, ¿no? El término triángulo pues viene de tri, ¿no? Que nos habla de tres, y ángulos pues estamos relacionando a tres ángulos, ¿no? Por ende estamos hablando de una figura de tres lados que tiene tres ángulos internos, ¿no? Y rectángulos nos estamos refiriendo al hecho de que tiene un ángulo recto, ¿sí? Si nosotros graficamos un triángulo rectángulo, usualmente nos encontramos con una figura de esta forma, ¿no? Donde pues lógicamente nos estamos refiriendo a que tiene tres lados y tiene un ángulo recto. Recordemos que el ángulo recto sí viene dado por un ángulo de 90 grados, ¿no? Sí, además de ello, pues este triángulo, sus lados tienen nombres específicos. Usualmente el lado más grande sí se denota hipotenusa y se aplica con la letra H. Y los lados que son más pequeños que la hipotenusa, pues se los denomina catetos, ¿no? En este caso vamos a llamar este cateto A y por acá cateto B, ¿sí? Entonces no nos olvidemos, hipotenusa, el lado más grande. Otra forma de reconocerlo es el que está el que está opuesto al ángulo recto, ¿sí? Y pues tenemos ahí cateto A, cateto B. Listo. Además de ello, pues tenemos tres ángulos internos, pues uno ya lo conocemos que equivale a 90 grados y otros dos los cuales nombraremos como alfa y el otro como beta, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando nosotros hablamos de resolución de triángulos rectángulos, pues estamos refiriéndonos al hecho de brindar toda la información del triángulo, sus tres lados, hipotenusa, catetos y ángulos internos. Como el ángulo de 90 es conocido, pues estaríamos hablando del ángulo alfa y del ángulo beta, ¿sí? Para resolverlo, pues existe netamente dos procesos como tal, ¿sí? O dos aplicativos que nosotros podríamos utilizar. El primero de ellos pues es el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? El cual relaciona solamente lados, ¿sí? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado pues es igual a la suma de sus catetos, cada uno de ellos elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, al momento de nosotros querer encontrar la hipotenusa, pues lógicamente deberemos de aplicar una raíz cuadrada a la suma anteriormente mencionada, ¿sí? Cabe recalcar nuevamente que cuando yo trabajo con teorema de Pitágoras solamente estoy hablando de lados. Por otro lado, otro aplicativo que podríamos utilizar acá, nos estamos refiriendo a las razones trigonométricas, ¿sí? Usualmente las más utilizadas pues son las tres principales, ¿no? El seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Entonces, en este video vamos a enseñar cómo utilizar esto, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con razones trigonométricas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos en general de razones trigonométricas, siempre nos han enseñado algo como esto, ¿no? Nos dicen que el seno de un ángulo es igual al famoso cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cuando nos dicen el coseno de un ángulo, nos dicen cateto adyacente sobre hipotenusa, y cuando nos dicen la tangente de un ángulo, nos dicen cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos catetos es el opuesto y cuál es el adyacente? Pues la verdad que esto es muy relativo, ¿no? Vamos a crear aquí de una vez una tablita, ¿sí? Y voy a marcar yo aquí unos ángulos. Si ustedes se dan cuenta, yo tenía en mi triángulo dos ángulos, ¿no? El ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Qué pasa si yo me paro en el ángulo alfa? ¿Sí? Es decir, voy a estar
ubicado en esta esquina. Aquí. Estoy hablando del ángulo alfa, ¿no? Sí, si yo hablo del ángulo alfa, quiero calcular, ojo, el seno del ángulo alfa. Dice cateto opuesto. Si estoy aquí, ¿cuál será el cateto opuesto a alfa? Pues estoy hablando del cateto B. Cateto B sobre hipotenusa. La hipotenusa no cambia, ¿sí? Ahora, si quiero calcular el coseno del ángulo alfa, sigo parado ahí. Y el coseno me dice cateto adyacente. ¿Cuál está junto a este ángulo? Pues el cateto A. Entonces sería cateto A sobre hipotenusa. Y si me dice la tangente de este ángulo alfa, sigo parado aquí y me dice cateto opuesto sería cateto B sobre cateto adyacente, cateto A. Entonces sería cateto B sobre cateto A. ¿Sí? Como digo, es relativo. Ahora, ¿qué pasa si me ubico en el ángulo beta? Es decir, ahora me voy a ubicar aquí. Ahora estoy de pie aquí. Ya no estoy en alfa, sino estoy en beta. Y me dice, a ver, ahora voy a calcular el seno de beta. Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto que está opuesto? El que está al frente de beta. Ahora cambia, ¿no? Ahora es cateto A sobre hipotenusa. Ahora me dice el coseno. Coseno es el cateto adyacente. ¿Cuál cateto está junto a beta? Ahora es el cateto B. Cateto B sobre hipotenusa. Recuerden que las hipotenusas no cambian, ¿no? Y si me dice la tangente de beta, sigo aquí. Cateto opuesto sería cateto A sobre cateto adyacente, cateto B. Cateto A sobre cateto B. ¿Sí? Entonces, esto que nos han enseñado siempre es relativo. Depende de qué ángulo estoy centrado. ¿Sí? Hemos extraído ahí estas razones trigonométricas, ¿ya? Algo más a considerar, pues yo por medio de razones trigonométricas, si me doy cuenta, estas razones me permiten a mí trabajar con lados. Si yo veo aquí, ¿no es cierto? Esto es un lado, un cateto es un lado, una hipotenusa es un lado. Y además de ello, relaciono ángulos. Así que si yo quiero de pronto calcular entre lados un ángulo, pues fijo razones trigonométricas. O si quiero solamente trabajar, calcular algún lado, pues teorema de Pitágoras, teniendo en consideración que por lo menos debo conocer dos de sus lados para calcular el tercero. Ya sea conozca hipotenusa, cateto A, pues calculo cateto B o el que me falte. Pero mínimo dos lados debo conocer. Si solamente conozco un lado, pues ahí sí me toca trabajar directamente con razones trigonométricas, ¿sí? Así que esto es la teoría que debemos conocer para resolver triángulos rectángulos. Saludos a todos.